Las sombras sobre el cielo. El planeta Elaris giraba suavemente en su órbita, bañado por la luz violeta de su sol gemelo. Los océanos brillaban con tonos plateados mientras las 3 lunas comenzaban su danza nocturna en el horizonte. En el palacio de cristal que se alzaba sobre la capital Isendra, la princesa Nira observaba el atardecer desde su terraza privada, sin saber que sería uno de los últimos momentos de paz que su mundo conocería. Nira tenía la piel de un púrpura profundo que resplandecía suavemente en la penumbra. Su cabello oscuro caía en ondas hasta su cintura, y sus ojos del color del ámbar líquido reflejaban siglos de sabiduría ancestral, aunque ella apenas había vivido 25 siglos. Como heredera al trono, había sido educada en las artes de la diplomacia, la música cuántica y la conexión espiritual con su planeta. Jamás había conocido el miedo verdadero. Hasta esa noche. Un escalofrío recorrió su columna cuando sintió la primera perturbación. No era algo físico, sino una vibración en el tejido mismo de la realidad que todos los elarisianos podían percibir. Algo antinatural estaba rasgando el espacio cerca de su mundo. Corrió hacia el observatorio del palacio, su túnica de seda flotando tras ella, y lo que vio congeló su sangre. El cielo se estaba llenando de sombras metálicas. Cientos de naves negras emergían del vacío como insectos saliendo de una herida abierta. Eran enormes, angulosas, diseñadas no para viajar sino para destruir. Las luces rojas que parpadeaban en sus cascos parecían ojos hambrientos observando una presa indefensa. La voz de su padre, el rey Teron, resonó detrás de ella con un temblor que nunca había escuchado antes. Los Cortan han llegado. Nira conocía ese nombre. Todos en la galaxia lo conocían. Los Cortan eran una plaga que consumía mundos enteros, no por recursos sino por puro placer de la dominación. Habían arrasado 17 civilizaciones en los últimos 50 años. Y ahora habían puesto sus ojos en Elaris. Las pantallas holográficas del palacio parpadearon simultáneamente mostrando un rostro que parecía tallado en piedra y odio. El comandante Borak, líder de la flota invasora, habló con una voz que destilaba crueldad. Habitants de Elaris. Tienen 48 horas para rendirse. Entreguen sus recursos, su tecnología y su sumisión total. Resistan, y no quedará memoria de que alguna vez existieron. El Consejo Real se reunió de emergencia esa misma noche. Nira observaba desde su lugar junto al trono mientras los ancianos debatían con voces cada vez más desesperadas. No tenían ejército real, solo guardias ceremoniales. Su flota consistía en naves de exploración, no de guerra. Elaris había prosperado durante milenios precisamente porque habían elegido el conocimiento sobre las armas. Ahora esa elección parecía un error fatal. El eco de un corazón distante. A 5000 años luz de distancia, en una pequeña base militar escondida en las montañas de los Andes, el teniente Damián Torres terminaba su turno nocturno con una taza de café frío y la resignación de otro día sin propósito real. A sus 32 años, había visto más acción en simulaciones que en misiones reales. La humanidad apenas había comenzado a explorar su propio sistema solar, y el contacto con vida extraterrestre era tan raro que muchos aún lo consideraban un mito. Damián era un hombre de complexión atlética, con piel morena curtida por el sol de las montañas y ojos color avellana que siempre parecían estar buscando algo más allá del horizonte. Había crecido en un pequeño pueblo costero de Chile, soñando con las estrellas mientras pescaba con su abuelo. Cuando finalmente logró entrar en el programa espacial, descubrió que la realidad era mucho más burocrática y menos gloriosa que sus fantasías infantiles. Estaba a punto de apagar su consola cuando una señal atravesó su pantalla como un relámpago. No era el tipo de comunicación rutinaria que recibían de los satélites. Era algo diferente, antiguo, desesperado. Un código de emergencia universal que la humanidad había aprendido hacía apenas una década durante el breve contacto con comerciantes galácticos. Con manos temblorosas, Damián amplificó la señal y comenzó a descifrarla. Las palabras aparecieron lentamente en su pantalla, traducidas por el sistema de inteligencia artificial, Planeta Elaris. Coordenadas 47-89-12 Sector Gamma. Invasión inminente. Población de 8.000 millones. Sin capacidad defensiva. Solicitud de auxilio a cualquier civilización que pueda escuchar. Por favor, no nos dejen morir solos. El corazón de Damián latió con fuerza contra su pecho. 8.000 millones de vidas. Un planeta entero a punto de ser aniquilado. Verificó las coordenadas y sintió que se le hundía el estómago. Estaba lejos, terriblemente lejos, pero no imposiblemente lejos.
Con la tecnología de salto que la humanidad había apenas comenzado a dominar, podría llegar en 3 días. Corrió hacia la oficina de su comandante, el coronel Méndez, un hombre canoso que había dedicado 40 años al servicio. Le mostró la señal, esperando ver el mismo fuego que él sentía ardiendo en su pecho. En cambio, encontró ojos cansados y una negativa que sonó como una sentencia de muerte. Torres, entiende la situación. Estamos hablando de una guerra intergaláctica. No tenemos los recursos, no tenemos el mandato, y francamente, no tenemos ninguna razón para involucrarnos. Es trágico, sí, pero no es nuestra responsabilidad. ¿Nuestra responsabilidad? Damián sintió que la ira subía por su garganta. Hay 8.000 millones de personas a punto de morir y usted habla de responsabilidad. ¿Qué tipo de humanos somos si podemos escuchar un grito de auxilio y simplemente miramos hacia otro lado? El tipo de humanos que sobreviven, respondió Méndez con firmeza. Nuestra especie es joven en esta galaxia, Torres. No podemos pelear cada batalla. Esa noche, Damián no durmió. Se quedó mirando el techo de su pequeña habitación, escuchando el eco de aquella súplica desesperada en su mente. Pensó en su abuelo, quien le había enseñado que un hombre se define no por lo que hace cuando es fácil, sino por lo que hace cuando es difícil. Pensó en todas las razones por las que debería obedecer órdenes, quedarse quieto, dejar que otros decidieran. Y luego pensó en 8.000 millones de voces silenciándose para siempre. Cuando el amanecer pintó las montañas de dorado, Damián ya había tomado su decisión. Accedió al hangar donde guardaban el prototipo Fénix 7, una nave experimental de salto que técnicamente no debería poder pilotear solo. Technicamet. Pero Damián había estudiado cada sistema, cada protocolo, cada manual. Si alguien podía hacerlo volar en solitario, era él. Mientras programaba las coordenadas hacia el Aris, una pequeña parte de su mente le susurró que esto era una locura. Iba a cruzar la galaxia para luchar una batalla que no podía ganar, para salvar a gente que nunca había conocido, arriesgando no solo su vida sino su carrera y su libertad. Pero una parte más grande, la parte que lo hacía humano, le dijo que no había otra opción. El Fénix 7 despegó en silencio antes de que alguien pudiera detenerlo, dejando atrás la Tierra y llevando consigo la única esperanza que el Aris tendría. Cuando los mundos se encuentran. El viaje a través del hiperespacio fue una agonía de soledad y dudas. Damián pasó 3 días encerrado en la pequeña cabina del Fénix 7, rodeado solo por el zumbido de los motores y el peso de su decisión. Comía raciones de emergencia sin saborearlas, dormía en intervalos cortos plagados de pesadillas sobre llegar demasiado tarde. Cada vez que cerraba los ojos veía ese número, 8.000 millones. 8.000 millones de vidas dependiendo de un solo hombre que ni siquiera sabía si podría hacer una diferencia. Cuando finalmente emergió del salto y vio el Aris flotando ante él como una perla púrpura en el terciopelo negro del espacio, sintió que el aliento abandonaba sus pulmones. Era hermoso de una manera que desafiaba descripción. 3 lunas orbitaban el planeta en una danza perfecta, y la superficie brillaba con luces que parecían venas de energía pura. Pero sobre esa belleza, como buitre sobre un cadáver, la flota Cortan bloqueaba las estrellas. Nave no identificada, identifíquese o será destruida, resonó una voz mecánica en su comunicador. Damián tragó saliva y respondió con más confianza de la que sentía, Teniente Damián Torres de la Tierra. Vengo en respuesta a la llamada de auxilio de El Aris. Solicito permiso para aterrizar. El silencio que siguió pareció eterno. Luego, una voz diferente, suave como música pero teñida de incredulidad. ¿Tierra? ¿Cruzaste la galaxia, solo? Sí, respondió simplemente. Nadie merece enfrentar el fin en soledad. Le dieron coordenadas de aterrizaje en la capital. Mientras descendía a través de la atmósfera violeta, Damián pudo ver la magnificencia de Isendra. La ciudad no era como las metrópolis humanas de acero y concreto. Era orgánica, viva, con estructuras de cristal que crecían como árboles gigantes, conectadas por puentes de luz sólida. Pero también pudo ver el pánico, multitudes en las calles, naves civiles intentando escapar, el caos de un mundo que sabía que su tiempo se agotaba. Lo recibieron en la plataforma de aterrizaje del palacio. Damián bajó de su nave con piernas temblorosas después de 3 días en gravedad cero, esperando encontrar soldados o diplomáticos. En cambio, ella estaba allí. Nara. Cuando sus ojos se encontraron, algo en el universo pareció detenerse. Ella era diferente a cualquier cosa que hubiera imaginado. Su piel púrpura brillaba suavemente bajo la luz de los soles gemelos, y cuando se movió hacia él,
había una gracia en cada gesto que lo dejó sin palabras. Pero fueron sus ojos lo que lo cautivó, antiguos, profundos, dorados como el amanecer, y en ese momento llenos de una mezcla de esperanza y dolor que le partió el corazón. «Eres tan pequeño», murmuró ella, y luego se sonrojó, sus mejillas tomando un tono más oscuro de púrpura. Perdona, no quiz. Comparado con ustedes, supongo que sí. Damián sonrió a pesar de la tensión. Mira era más alta que él por varios centímetros, su figura esbelta pero con una presencia que llenaba el espacio. Pero mi abuela siempre decía que el tamaño del corazón importa más que el del cuerpo. Algo en la expresión de Nira se suavizó. Tu abuela era sabia. Soy la princesa Nira. Mi padre, el rey Teron, quiere conocerte, pero yo quería verte primero. Necesitaba saber si eras real o si la desesperación me había hecho imaginar tu mensaje. Soy real. Damián extendió su mano, un gesto humano que ella no entendió de inmediato. Cuando explicó que era una señal de saludo, Nira colocó su mano sobre la de él. Su piel era cálida, suave, y donde se tocaron, Damián sintió una corriente eléctrica que no tenía nada que ver con la tecnología. Ella también la sintió. Sus ojos se abrieron con sorpresa y algo más, algo que ninguno de los dos se atrevió a nombrar todavía. Los llevaron rápidamente al salón del consejo, donde el rey Teron y sus asesores esperaban. El rey era imponente, con piel púrpura oscura marcada por patrones luminosos que indicaban su edad y sabiduría. Estudió a Damián con una mezcla de gratitud y escepticismo. Un solo humano, dijo finalmente el consejero más anciano, Orin. ¿Qué puede hacer un solo guerrero contra una flota de 1000 naves? Tal vez nada, admitió Damián. Pero he estudiado a los Cortan durante mi viaje. Son poderosos porque son predecibles. Conquistan de la misma manera una y otra vez porque siempre funciona. Nadie los ha sorprendido jamás. ¿Y tú propones sorprenderlos?, preguntó Teron. Propongo hacer lo imposible. Damián miró directamente al rey, luego a Nira. Porque cuando no tienes nada que perder, lo imposible se convierte en la única opción. Nira se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una intensidad nueva. Háblanos de tu plan. Pasaron horas revisando tácticas, estudiando mapas holográficos de la flota enemiga, buscando debilidades. Pero mientras trabajaban, Damián no podía dejar de notar cómo Nira lo observaba cuando creía que él no miraba. Como sus dedos se rozaban accidentalmente cuando señalaban el mismo punto en los hologramas. Como el aire entre ellos parecía vibrar con algo innombrable. Cuando el consejo finalmente se disolvió para descansar antes del día decisivo, Nira lo encontró en uno de los jardines del palacio. Las 3 lunas estaban altas, bañando todo en una luz plateada y azul. No puedes dormir tampoco, observó ella, acercándose lentamente. Demasiado en qué pensar, Damián admitió. Tu mundo es hermoso, Nira. Vale la pena luchar por él. Ella se sentó junto a él en el borde de una fuente cristalina. Cuéntame de tu mundo. De la tierra. Y él lo hizo. Le habló del océano donde creció, de las montañas que tocaban el cielo, de la música y el arte y las pequeñas luchas diarias de la humanidad. Ella escuchó como si cada palabra fuera un tesoro, y cuando fue su turno, le contó sobre el Aris, sobre los festivales de luz, sobre la conexión espiritual que su pueblo compartía con su planeta. Desearía que hubieras venido en tiempos de paz, susurró ella. Podría haberte mostrado las cascadas de cristal, los bosques cantantes, los templos flotantes. Cuando esto termine, Damián tomó su mano sin pensarlo, me encantaría verlos todos. Nira entrelazó sus dedos con los de él, y en ese momento, bajo 3 lunas extrañas en un mundo a punto de enfrentar su fin, 2 almas de mundos diferentes encontraron algo que trascendía el espacio y el tiempo, una conexión que ni la guerra ni la muerte podrían romper. El baile entre las estrellas. Las horas finales antes del ataque pasaron como un suspiro y una eternidad al mismo tiempo. Damián y Nira trabajaron sin descanso, coordinando las defensas limitadas de Elaris con las tácticas poco convencionales que él proponía. El plan era arriesgado, usar las tormentas magnéticas naturales del planeta para desestabilizar los sensores Cortan, mientras Damián pilotaba el Fénix 7 directamente hacia la nave insignia enemiga. Es suicida, murmuró Nira mientras revisaban los cálculos por 10ª vez. Estaban solos en la sala de estrategia, las primeras luces del amanecer coloreando el cielo de tonos rosados y dorados. Probablemente, admitió Damián con una sonrisa cansada. Pero he descubierto que las mejores ideas suelen parecerlo al principio. Nira dejó caer los hologramas y se giró hacia él, sus ojos dorados brillando con lágrimas no derramadas.
No soporto la idea de perderte cuando apenas te he encontrado. Damián se acercó a ella, levantando suavemente su barbilla. Entonces no pienses en perderme. Piensa en mañana, en mostrarte mi mundo, en enseñarte a nadar en el océano. Damián, susurró ella, y no hubo más palabras. El beso fue inevitable, como la gravedad, como las mareas. Ella sabía especias dulces y electricidad, y cuando sus brazos lo rodearon, Damián sintió que finalmente entendía por qué había cruzado la galaxia. No solo por salvar un planeta, sino por encontrarla a ella, esta mujer extraordinaria que hacía que su corazón latiera como nunca antes. Se separaron respirando con dificultad, sus frentes juntas. Prometim que volverás, susurró Naira. Te prometo que haré todo lo posible. La llevó de la mano hacia su habitación privada, donde las cortinas de seda se movían con la brisa nocturna. No había urgencia en sus movimientos, solo ternura y el deseo de memorizar cada momento. Cuando sus ropas cayeron al suelo, Damián trazó con reverencia las líneas luminosas que recorrían la piel púrpura de Nira, constelaciones vivas que brillaban más intensamente con cada caricia. Ella exploró su cuerpo con la misma fascinación, sus dedos siguiendo las cicatrices que contaban historias de su vida, las marcas de un guerrero que había elegido luchar por desconocidos. Cuando finalmente se unieron, fue como si dos estrellas colisionaran, creando algo nuevo y brillante en la oscuridad del universo. Pasaron esas horas preciosas entrelazados, susurrando promesas y sueños, creando recuerdos que tendrían que sostenerlos a través de lo que vendría. Cuando las alarmas finalmente sonaron anunciando el inicio del ataque Cortan, se vistieron en silencio, cada movimiento cargado de significado. Te amo, dijo Nira de repente, las palabras escapando antes de que pudiera detenerlas. Sé que es una locura, que apenas nos conocemos, pero es verdad. Damián la besó una última vez, profundamente, desesperadamente. Yo también te amo. Y esa es exactamente la razón por la que voy a volver. La batalla comenzó con un rugido. Las naves Cortan descendieron como lobos sobre corderos, sus armas brillando con energía destructiva. Pero Damián ya estaba en el aire, pilotando el Fénix 7 a través de las tormentas magnéticas con una precisión que desafiaba la lógica. Las naves enemigas que lo perseguían perdían control, chocando entre sí mientras él danzaba entre los relámpagos de energía pura. Desde el palacio, Nira observaba las pantallas con el corazón en la garganta, viendo cómo esa pequeña nave humana se abría paso hacia lo imposible. Al amanecer de dos almas. El Fénix 7 penetró el casco de la nave insignia Cortan como una aguja atravesando tela. Damián sintió el impacto sacudir cada hueso de su cuerpo, pero mantuvo el control. Estaba dentro. Ahora venía la parte realmente difícil. Corrió por los pasillos metálicos, su arma en mano, siguiendo el mapa mental que había memorizado. Los guardias Cortan eran enormes, casi el doble de su tamaño, pero Damián era rápido y estaba motivado por algo más poderoso que el miedo, el amor. Cada esquina superada, cada enemigo vencido, lo acercaba más a su objetivo, el núcleo de energía de la nave. Si podía sobrecargarlo, toda la flota perdería su coordinación central. Nira y su pueblo tendrían una oportunidad. Borak lo esperaba en la sala del reactor, una criatura masiva de metal y odio. Humano insensato. Morirás por nada. Moriré sabiendo que amé, respondió Damián, esquivando el primer golpe. ¿Tú puedes decir lo mismo? La pelea fue brutal. Damián recibió heridas que sabía que serían mortales si no recibía ayuda pronto, pero logró lo imposible. Con su último disparo, alcanzó el núcleo. La explosión que siguió iluminó el espacio como un nuevo sol. En el Aris, Nira gritó cuando vio la nave insignia desintegrarse. Las otras naves Cortan, sin su líder, comenzaron a retirarse en desorden. Habían ganado. ¿Pero a qué costo? Escaneen los restos, ordenó con voz quebrada. Busquen señales de vida. Los minutos se convirtieron en horas. Nira se negó a moverse del centro de comando, sus ojos fijos en las pantallas, rezando a todos los dioses que conocía. Y entonces, débil pero inconfundible, una señal de emergencia. El Fénix 7, destrozado pero funcional, flotaba en el espacio. Y dentro, Damián, malherido pero vivo. Cuando lo llevaron al palacio, Nira corrió hacia la bahía médica, lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas púrpuras. Los sanadores elaricianos trabajaron durante horas, combinando su tecnología con la resistencia obstinada del cuerpo humano. Damián despertó 3 días después, encontrando esos ojos dorados que amaba mirándolo con adoración.
Dijiste que volverías, susurró ella, besando su frente. Los humanos somos tercos así, sonrió débilmente. Los meses siguientes fueron de reconstrucción y descubrimiento. La Tierra, al enterarse de lo que Damián había logrado solo, envió embajadores. Se forjó una alianza entre dos mundos que nunca debieron encontrarse. Damián fue declarado héroe de dos planetas, pero él solo tenía ojos para una persona. Un año después, bajo las 3 lunas de Elaris, Damián y Nira se unieron en una ceremonia que mezclaba tradiciones terrestres y elarisianas. Él le prometió océanos y montañas, ella le prometió estrellas y eternidad. Y cuando se besaron, sellando su amor ante dos mundos que observaban, el universo mismo pareció suspirar satisfecho. Porque en la vastedad infinita del espacio, dos almas habían encontrado su hogar la una en la otra. Nira tocó su vientre, donde ya crecía una nueva vida, mitad humana, mitad elarisiana, un puente viviente entre dos especies. Nuestro hijo conocerá un universo donde el amor es más fuerte que el miedo, susurró. Damián la abrazó, mirando hacia las estrellas. Y nosotros nos aseguraremos de ello. Juntos. El resplandor de Elaris brilló esa noche más fuerte que nunca, iluminando no solo un planeta salvado, sino el comienzo de una nueva era donde la distancia entre mundos era solo un paso para aquellos lo suficientemente valientes para darlo. Fa.